¿qué tal? Bienvenidos al podcast Con Causa Natura, un podcast para nuestros recursos naturales. Soy Benjamín Reséndiz y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Andrew Rhodes. Bienvenido a tu casa, Causa Natura. Gracias, muchas gracias por recibirme. Y bueno, pues vamos a conocer un poco más de Andrew. Andrew es biólogo por la Universidad de las Américas de Puebla, fue director general y comisionado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, fue coordinador central del Fondo de Áreas Naturales Protegidas en el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, consultor independiente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, vicepresidente del Grupo Especial de Cambio Climático en la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN y actualmente es enviado especial para océanos adscrito a Cancillería. Andrew, excelente currículum, excelente trayectoria. No, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. De verdad que Causa Natura hace un esfuerzo muy importante en visibilizar la importancia de las pesquerías y los océanos. Pues es un placer estar con ustedes aquí hoy. Y también nos acompaña nuestra investigadora de casa, Sara Chávez. Bienvenida, Sara. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que nos gustaría abordar con Sara y con Andrew. Anteriormente ya hemos hablado un poco sobre refugios pesqueros, sobre nuestra plataforma, la nueva sección que tenemos en Pescando Datos, pero en esta ocasión nos gustaría abordar un poco más sobre el tema y quisiera iniciar la conversación acerca sobre que me compartan cuál es la opinión que tienen ambos sobre el instrumento de los refugios pesqueros. ¿Quieres empezar, Sara? Bueno, brevemente, los refugios pesqueros son un instrumento muy importante y sobre todo su importancia radica en que justamente son desde las comunidades pesqueras, desde las OSCs, quienes proponen los refugios. Entonces es un trabajo, digamos, de abajo hacia arriba. Entonces parte de su riqueza es esta, que no es algo impuesto por el gobierno, sino al contrario, es un trabajo de la comunidad que se está organizando para hacer un refugio pesquero. Yo siempre he tenido la idea de que en México necesitamos tener una claridad absoluta, yo le llamo del portafolio completo de instrumentos para la sustentabilidad de México. Desde instrumentos estrictos de protección ambiental, como conocemos las áreas protegidas, sí, parques nacionales, etc., pasando hasta instrumentos de aprovechamiento sustentable de recursos naturales, tanto terrestres como marinos, etc., ¿no? Y los refugios pesqueros, en mi visión y en pláticas, etc., siempre han jugado un papel fundamental en este portafolio, ¿no? Y por eso necesitamos conocerlos, ¿no? Incentivarlos, expandirlos, ¿no? Y reflexionar sobre la importancia de los mismos, ¿no? Entonces, como bien menciona Sara, los refugios pesqueros son un instrumento que abonan en cierta medida a la protección de hábitats o pesquerías, para la regeneración de ambientes, y yo lo visualizo mucho para seguridad alimentaria, ¿no? Entonces juegan un papel muy interesante, no solamente en temas de pesquería, sino también hábitats, ¿no? Porque hay modalidades de refugios pesqueros, hay una temporalidad de refugios pesqueros, y conocerlos de manera profunda y fortalecerlos es fundamental. Entonces los refugios pesqueros juegan un papel fundamental en el portafolio entero que tenemos de instrumentos en México para un México sustentable. Entonces, yo coincido completamente, son un instrumento local que fortalece la gobernanza de los mares y los océanos, ¿no? Ojalá se expandan en México de manera muy agresiva, muy importante, y requieren de otras cosas que seguramente más adelante platicaremos, pero ayudan también a la cohesión social, al tejido social local, ¿no? Y tienen, como ya mencioné, este beneficio ecosistémico, por un lado de regeneración ambiental y de seguridad alimentaria, ¿no? Perfecto. Bueno, pues opiniones muy de la mano y que creo que sí son instrumentos muy importantes, ¿no? Las comunidades pesqueras pues valoran mucho este tema de los refugios pesqueros y lo viven, se apasionan y son refugios que defienden ellos pues a capa y espada. Literal. Exacto. Sí, y bueno, pues abriendo ya un poco el tema sobre refugios pesqueros, ¿cómo creen que pues estos instrumentos podrían fortalecer desde el Ocean Panel? Entonces, como ustedes saben, México forma parte del panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible. El panel nace por iniciativa del gobierno noruego, copresidido por Palau, y hacen una invitación a una suerte de 14 países, entre ellos México,
que representan las zonas económicas exclusivas de los 14 países, el 30% del total planetario. Entre ellos está Canadá, Jamaica, Chile, obviamente el caso México en América, Australia, Indonesia, Japón, Kenia, Ghana, obviamente Noruega, Portugal, ¿no?, el lado europeo. El panel se ha propuesto, a mí me encanta un balance muy sencillo que explica el panel. O sea, el espíritu del panel es el balance entre protección estricta más producción sustentable, equivale a prosperidad. Y el panel ve a los océanos no como la víctima de la acidificación o el calentamiento global o el incremento del nivel del mar, etcétera, sino como la víctima de estos problemas, sino ve a los océanos como una solución a las problemáticas. Los océanos como una solución al cambio climático, los océanos como una solución de abasto de proteína, ¿no?, de alimento, de energía renovable de los océanos. Entonces, se está viendo a los océanos como un proveedor de soluciones, ¿no? Y justamente los refugios pesqueros se reconocen como un elemento de solución de los océanos. Y nada más para que tengan presente por qué para México el tema de refugios pesqueros está anidado también y está vinculado fuertemente al panel. El año pasado, el canciller Ebrard, de la mano con la subsecretaria Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en Cancillería, en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, junto con el panel, anunciaron un reporte sobre el beneficio, digamos, que tiene la agenda de cambio climático desde los océanos, ¿no?, como proveedora de soluciones. Y en ese anuncio de ese reporte, que está muy interesante, que te lo recomiendo ampliamente, que lo difundan en este podcast, con gusto les paso la liga más adelante. Perfecto, ahorita tendremos. Hubo un par de anuncios muy importantes que vienen desde la misma Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, con la pesca y la pesca, en términos de fortalecer y expandir digamos, las redes y los refugios pesqueros en México a un poco más de 100,000 nuevas hectáreas de refugios pesqueros. Un compromiso que México pone sobre la mesa y el canciller a nombre de México lo anuncia, ¿no? Entonces, es como se está viendo justamente el anclaje del panel de alto nivel con un compromiso nacional justamente de fortalecer y expandir refugios pesqueros, ¿no? ¿Y por qué cambio climático? Me voy a adelantar quizá un poco a esto, Benjamín, pero se ven como un instrumento no solamente en términos de seguridad alimentaria, por obvias razones y de regeneración ambiental, sino como conectores básicos de los ecosistemas. Entonces, es un instrumento extraordinario para la adaptación al cambio climático. Entonces, por eso está vinculado, digamos, al panel y en particular al reporte sobre el cambio climático. No, que aparte, recientemente fuimos a un evento, a un encuentro de EDF, y justo se hablaba mucho esa parte de los océanos y cómo repercutían en el cambio climático, porque a veces nos fijamos en otros factores y no prestamos justamente la atención a los océanos, y es un mundo que hay que estudiar bastante, que hay que abordar mucho, porque hay bastantes cosas que están cambiando. Mencionaban algunos pescadores, o sea, hay lugares donde ya no hay vida, literal, ya no hay vida y no se presta atención suficiente. Y creo que es muy bueno sacarlo a luz y sacarlo también desde esa perspectiva. Sí, y siempre cuando tienes un problema, Benjamín, si no ves que te da una solución, o sea, te arroja algo positivo, lo descartas de entrada. Entonces, se vuelve como este vacío absoluto de desconocimiento, ¿no? Es tristísimo, conocemos más de la Luna que de los océanos en el planeta, ¿no? Entonces, mientras no cambiemos la visión de que desde los océanos puede ser una solución de prosperidad, de sustentabilidad, de protección ecosistémica para bienestar humano, van a seguir siendo como ese gran olvidado, ¿no? Como ese lugar mítico, ¿no?, de sirenas y gente perdida en los mares y piratas, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar la visión y hacer que los océanos sean una solución a nuestro día a día, ¿no? Y solamente así podremos también atender la problemática que tienen los océanos, que es real, ¿no? Efectivamente, Andrew. ¿Algo que aportar, Sara? No, totalmente de acuerdo. Creo que justamente los refugios pesqueros pueden como abonar bastante bien, justo en el sentido de cómo bajan estos como compromisos globales, como la agenda internacional, a el ámbito local, ¿no? Entonces creo que es una gran herramienta. En el caso de México ha funcionado y ojalá y sí se cumpla
este propósito de crear muchísimos más refugios, ¿no? Y siempre la discusión es cómo tienes refugios, redes y sistemas de refugios pesqueros en México. Es como el sueño que creo que muchos hemos platicado en el tiempo. Creo que las condiciones está la voluntad, sin lugar a dudas, de CONAPESCA y INAPESCA en ese sentido. Se ven como un instrumento importante de solución al cambio climático, ¿no? De bienestar de las comunidades costeras, sin lugar a dudas, de gobernanza, de ordenamiento pesquero. Entonces creo que las piezas están puestas para hacer anuncios importantes y avanzar en esta agenda. E insisto, reconocer que necesitamos fortalecer el espectro completo del portafolio de instrumentos para un México sustentable. Desde áreas protegidas hay que fortalecerlas, refugios pesqueros, en el caso terrestre las UMAS, bosques certificados de CONAFOR, es decir, necesitamos un espectro muy amplio de instrumentos espaciales bien fortalecidos, claramente descritos, para poder tener un México digno. Sí. Ok, bueno, ya lo abordamos desde esta perspectiva, pero a mí me gustaría también que compartan un poco cómo los refugios se relacionan ahora con las AMPs. Creo que es muy importante también saberlo desde este punto y pues iniciamos, Sandro. No, Sara. Bueno, creo que justamente va muy de la mano con lo que nos comentaba Andrew sobre el portafolio. Son instrumentos diferentes, de hecho, los refugios pesqueros los lleva CONAPESCA, no los lleva la CONAM. Y bueno, son de naturaleza distinta, pero sin embargo, entre ellos se pueden enriquecer bastante. Sí, nada más sumando lo que menciona Sara. Entonces tú tienes, digamos, tres posibilidades de escenarios de refugios, ¿no? Puedes tener un refugio dentro de un área protegida, no pasa nada, si la zonificación del programa de manejo se lo permite. Un refugio que está dentro y fuera, ¿no? O sea, por así que en la intermareal entre área protegida y fuera también se puede tener. Y puedes tener un refugio pesquero completamente fuera del área protegida, ¿no? Entonces, los refugios pesqueros son versátiles en términos de que puedes ir adecuando el instrumento a través del tiempo, ¿no? Y platicamos, y tú lo mencionabas, Benjamín, que las cosas están cambiando, ¿no? Tenemos de repente distribuciones de especies que están cambiando o muchas veces cuando pasan procesos de estos instrumentos rígidos, estrictos, como en el caso de las protegidas, ¿no? Un decreto, a veces hacer adecuaciones espaciales es complicado, porque el proceso es complejo, es consultas, etcétera, es un decreto presidencial, etcétera. Y los refugios, dada su naturaleza, te permite ser mucho más plástico, ¿no? En algunos casos hasta resiliente, ¿no? Entonces te permite mover el instrumento espacialmente. ¿Sabes qué? Lo puse aquí, pero realmente debe estar 50 metros para allá, ¿no? Entonces lo puedes mover, ¿no? Te permite esa adaptación en un ambiente cambiante radicalmente en los océanos. Entonces, tener, insisto, una red de refugios pesqueros, ojalá un sistema de refugios pesqueros en México que se hable con las áreas marinas protegidas y nos dé elementos adicionales de conectividad ecosistémica y resiliencia ecosistémica es fundamental. Entonces, por eso platicamos mucho el tema del portafolio completo, ¿no? De instrumentos. Pero hay que tener muy claro cada instrumento qué papel juega, ¿okay? Una solución no aplica para todos. Entonces, por eso necesitamos tener este portafolio de soluciones, ¿no? De instrumentos importantes de política pública, espacialmente descritos, con nichos específicos que nos permitan, ¿no? Como país, como sociedad, como individuos, como comunidades costeras, como pescadores, jugar con ellos para tener, digamos, una sustentabilidad, ¿no? Entonces, se complementan, sin lugar a dudas, no compiten, son cosas diferentes, ¿no? Las áreas protegidas son un instrumento de protección ambiental, y así están en la legislación, hay que entenderlo, ¿no? Tienen modalidades y categorías de manejo y su zonificación, se permiten algunas actividades productivas dentro, pero es un instrumento de protección ambiental, como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo complementas con los instrumentos? Se vuelve fundamental. Y los refugios pesqueros en el ámbito marino, además de áreas marinas protegidas y quizá algunos refugios de vida silvestre, como conocemos, son como estos instrumentos espaciales que podemos jugar justamente para tener mejores pesquerías, ¿no? Bienestar humano, protección ambiental, sustentabilidad, ¿no? Okay, muy importante lo último que acabas de mencionar, que es cómo pueden ayudar, cómo pueden contribuir. Creo que más allá de ver la problemática, hay que ver la solución. Y hay que ver cómo esto va a contribuir y de qué forma puede apoyar, ¿no? Y bueno, sacando esto, me gustaría mucho que ambos, desde la perspectiva que cada uno pues representa, me compartan qué podamos hacer
para, desde sociedad civil, desde el sector pesquero, para ayudar en su instrumentación exitosa? ¿Cuál es, ustedes creen, esa receta a seguir o paso a seguir? ¿Sara? Sí. Bueno, creo que lo principal sería su difusión. En especial, bueno, nosotros desde Causa Natura lo que queremos es enseñar esta herramienta, lo bien que ha funcionado, y también está la parte presupuestal, ¿no? No han sido muy apoyados. Ahora, con todos los cambios de administración, algunos de estos componentes van a desaparecer, entonces sí es importante visibilizarlos, ver cómo han sido apoyados y fomentar que sigan siendo apoyados, digamos. Son una buena herramienta, entonces debería haber mayores subsidios para este tipo de iniciativas y no solamente para combustibles y modernización, como todos sabemos, ¿no? Igual hay otras organizaciones que se han dedicado de lleno a trabajar con las comunidades para poder hacer los estudios técnicos, el acompañamiento. Creo que justamente los refugios son un instrumento que necesita de varios sectores, no es solamente los pescadores, no son solamente las organizaciones ni Conapesca, sino es un esfuerzo de todos que ayudan a impulsar, y creo que eso es lo padre, ¿no? Que pueda haber un tejido. Yo coincido con el tema de difusión, ¿no? Es importante difundir el instrumento a todos los niveles, su beneficio, no solamente ambiental, sino sobre todo social y económico, porque lo tienen, su beneficio en términos de seguridad, porque otorgan gobernanza, que es fundamental, fortalece el tejido social. Creo que es un instrumento que hay que visibilizarlo y comunicarlo de esa manera, ¿no? Recordar que es un elemento para tener pesquerías sostenibles en México. Uno, no es todo, ¿no? Faltan muchas otras cosas más, pero creo que es un buen paso, ¿no? Es intangible, ¿no? Espacialmente hablando, etc. Y ya ha sido demostrado que funcionan, ¿no? O sea, tienen impacto positivo. Yo creo que existen ahorita las condiciones de arquitectura, ¿no? Y hay que darle ese beneficio, digamos, a esta administración en términos de que se está explorando qué hay que fortalecer y probar, y creo que las constelaciones están armando para hacer cosas interesantes, ¿no? Muy importante. El dinero siempre se va a requerir, eso no hay duda alguna. Sin embargo, no todo tiene que ser presupuesto fiscal, ¿no? Entonces, necesitamos aprender de otros ejemplos, y me voy a remitir, por ejemplo, al tema de PCA terrestre, ¿no? Pausos ambientales terrestres de CONAFOR. Es muy importante que los programas presupuestarios del gobierno, ¿no? Siempre tienen que resolver una problemática social, o sea, ese es un elemento de política pública, no puede ser a perpetuo, ¿no? O sea, hay que ver los programas y los incentivos y los subsidios como estos vehículos que aceleran, ¿no? Un elemento, en este caso, supongamos que quieren acelerar la expansión y fortalecimiento de refugios pesqueros, pero hay que preguntarnos también desde sociedad civil, ¿no? El sector privado inclusive, cómo vamos desarrollando también mecanismos financieros para darle sostenibilidad a los refugios pesqueros, porque no pueden ser financiados a perpetuo por gobierno, ¿no? Es decir, es un arranque, digamos, 5, 10, 15 años, no sé, nada más por decir algunos números, pero ¿qué sigue después de eso? ¿Quién está trabajando en el diseño de mecanismos financieros para la sostenibilidad de refugios pesqueros, ¿no? Y creo que es mucha oportunidad que desde las mismas comunidades pesqueras se podría empezar a discutir, ¿no? Entonces, difusión, comunicación fundamental. Creo que es un instrumento que los pescadores y las cooperativas deben de estar impulsando de manera muy agresiva para su propio beneficio, además, ¿no? Ellos ganan directamente, ¿no? De esto. Y sin lugar a dudas, en esta arquitectura y constelación, ¿no? De instituciones y voluntades y compromisos, ¿no? Empezar a ver cómo podemos fortalecerlos, sí, presupuestalmente, en términos fiscales, pero también cómo vamos explorando otros mecanismos, ¿no? Para darles sostenibilidad a través del tiempo. Y ese papel de sociedad civil, ¿no? Sociedad civil no está para sustituir las responsabilidades del gobierno, ¿no? Está para llamar la atención, está para complementar, está para dar un valor agregado, y creo que esa área de oportunidad no se está viendo, ¿no? El tema de sostenibilidad financiera. Entonces es un nicho de oportunidad importante. Hay que robustecerlo, hay que arrancar la discusión. Y por último, yo me atrevería siempre a ¿cuántos refugios pesqueros México puede tener? Es decir, también hay un tope espacial, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién sabe cuántos refugios pesqueros necesitamos en el país para tener resiliencia, ¿no? De pesquerías? ¿Alguien puede decir cuántas hectáreas y en dónde?
cómo deberían estar conectados todos para el sistema mexicano de refugios pesqueros, que complementa el sistema de áreas protegidas marino-costero. Entonces, hay muchas discusiones que desde sociedad civil hay que trabajar y sin lugar a dudas creo que la voz más fuerte debe ser, sin lugar a dudas, los pescadores y las comunidades costeras, ¿no? Los hombres y mujeres viviendo ahí tienen que ser la voz más fuerte de los refugios pesqueros. Bueno, pues muchísimas gracias. Una plática que ya derivó en más temáticas que podemos sacar, que podemos seguir abordando. Es un tema muy interesante que da para mucho. La verdad, Andrew, un honor compartir contigo este espacio. Te reitero, esta es tu casa, Causa Natura es tu casa. Y bueno, pues eres testigo de la nueva imagen que estamos por estrenar. Y bueno, pues no me queda más que decirles que por favor nos sigan en redes sociales, en Causa Natura. Estamos en todos lados: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tenemos también otros canales alternos, como por ejemplo correo electrónico. Puedes escribirnos a info@causanatura. Perfecto. Bueno, pues Andrew, muchísimas gracias por acompañarnos. Sara, un gusto estar contigo. Y nos vemos en un próximo episodio de tu podcast con Causa Natura. Gracias.